Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa, Una Vida con Propósito, a través de este canal Vida TV Play. Le doy gracias a Dios por en esta oportunidad nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder transmitir un mensaje de esperanza a cada corazón que oye esta palabra, que escucha esta palabra. En esta oportunidad quiero hablar acerca de Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Y dice el título que tiene este mensaje, dice: ¿quién es el mayor? Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y vemos aquí que pues los discípulos acostumbrados como todo ser humano a preguntar quién es el mejor, quién es el mayor, quién está de primero y con ese deseo como de sobresalir, ¿no? Entonces ellos se acercan a Jesús esperando que tal vez Jesús les hubiese dicho: bueno, usted es mejor que este o tiene que mejorar aquello. Pero Jesús les da un ejemplo muy hermoso y es que nos manda a ser como niños y manda a humillarse como un niño, ¿no? Entonces dice: cualquiera que se humille como este niño. O sea, un corazón humilde, un niño no tiene un corazón de malicia, un niño tal vez busca sí agradar, pero no en la forma de lo malo, sino buscar siempre centrado en el corazón de Dios, como dice la palabra, ¿no? Y entonces el Señor nos habla aquí acerca del humillarse. En otra porción Él dice pues que el que le sirva a todos, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor. Entonces el Señor nos llama aquí a servir, nos llama a bajar nuestro corazón, nos llama a buscarle a Él, a buscar su presencia, a reconocer que nosotros no somos mejor que nadie, que el único excelente en todas las cosas es el Señor en nuestras vidas, que por gracia somos salvos, no por las cosas que nosotros hayamos hecho en esta tierra, ni que merezcamos absolutamente nada, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y el Señor como a hijos nos llama a ser como niños, a tener una disposición en el corazón para con Él, para con los demás, a siempre a estimar las demás personas como superiores a nosotros mismos, como dice también la palabra del Señor. Y eso es maravilloso porque esto nos enseña, esto nos corrige. Nosotros en el reino de los cielos no somos como en el mundo, donde se nos hace un cuadro de honor y se nos dice: tú eres mejor, tú eres excelente. No, en el reino de los cielos hay que ir abajo. En el reino de los cielos el mayor es el que sirve, pero no solamente cómo lo sirve, sino también en la actitud que tenga en el corazón para con los demás, ¿no? Y leyendo en Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente en Miqueas, y es una porción muy hermosa porque en Miqueas nos habla también de lo que a Dios le agrada. Y dice la palabra del Señor así, Miqueas 6, versículo 6 en adelante, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Entonces aquí nos enseña qué es lo que pide Dios de nosotros, qué es lo que pide Dios de cada uno de los hijos. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, pues ser justo por medio de Jesús, porque Él nos justificó a nosotros y ahora nosotros podemos ser justos, podemos hacer justicia, amar la misericordia. Si nosotros vemos la parábola de la historia de Lázaro y el rico, cuando el rico tuvo de todo, pero Lázaro no fue misericordioso el rico no fue misericordioso con Lázaro, y Lázaro sufrió y todo lo demás, pero él le fue pagado también por lo que él hizo, ¿no? Y entonces el Señor le dice: bueno, Lázaro ahora aquí es consolado, mas tú eres atormentado. Entonces una de las cosas que también el Señor nos manda, pues, a amar la misericordia, tener misericordia por los demás, así como el Señor la ha tenido con cada uno de nosotros. Y dice la tercera, dice humillarte ante tu Dios, ¿no? Y es una de las cosas que
que nosotros como seres humanos tenemos que estar velando todos los días en nuestra vida, en estar humillándonos delante de la presencia del Señor, porque por muy perfectos que nosotros pretendamos ser, siempre como carne vamos a tener debilidades, vamos a tener flaquezas, pero nosotros debemos saber que el Señor empezó una obra en nuestras vidas, que Él la va perfeccionando, pero también saber que nosotros necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Y el Señor pide de nosotros que nos humillemos ante nuestro Dios, ante ese Dios que nos dio la vida, ante ese Dios que nos corona de favores y misericordias, porque Él es digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Y dice la palabra que Él resiste al soberbio, pero al humilde Él le tiende la mano. Entonces, cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante de Dios, nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro orgullo, reconocemos nuestra soberbia, reconocemos todas las debilidades que podamos tener, sabiendo que Él es el único que nos puede sacar de todas estas cosas. Por eso el apóstol Pablo decía, por cuanto soy débil, entonces fuerte soy. Sí, cuando le mandaron el aguijón en su carne, dice, para que no me exalte por todas las cosas que el apóstol hacía. Tal vez su corazón a veces se inclina muchas veces a querer exaltarse, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero el Señor nos manda a humillarnos ante Él, a reconocer delante de Él lo que tengamos que reconocer, a examinar nuestro corazón. Si algo tuvo David, fue un corazón agradable a Dios. Y no fue porque no pecó, sino precisamente porque él pecó y en medio de su pecado, él reconoció su pecado. Él abrió su corazón al Señor y le dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, soy malo, intento hacer lo bueno, pero consigo esto que está en mi corazón. Y fue sincero con Dios, y esa es una de las cosas que al Señor le agrada, que a Dios le agrada, que seamos sinceros con Él, que no tapemos las cosas que tenemos, que no pongamos barreras, sino que las expongamos delante de Él, que seamos sinceros con Él, que cuando oremos, que seamos sinceros con Él cuando nosotros le hablemos. Eso es humillarse, eso es bajar la cabeza, eso es reconocer, es decir, Señor, tú eres el único perfecto, tú eres el único santo, y nosotros necesitamos de Él cada día. Entonces, el humillarnos ante Dios es algo muy importante en nuestro corazón, y es algo que nosotros no podemos dejar de mirar. Por muchas cosas que nosotros podamos hacer, por muy usados que podamos ser por Dios en cuanto a la predicación de la palabra, en ministración, en muchas cosas, si no tenemos un corazón que se sabe humillar delante de Dios, eso que estamos haciendo no vale nada delante de Él, porque Dios ama un corazón humilde, un corazón sencillo, y algo en lo cual Dios me ha enseñado y me ha ministrado, porque el Espíritu Santo nos enseña, es que nosotros tenemos que cuando nos hieren, cuando nos acusan, cuando nos señalan, nosotros tenemos que aprender a sobrellevar todo esto, pero no guardarlo en el corazón, sino ir delante del Señor y abrir el corazón delante de Dios y saber bajar la cabeza cuando hay que saberlo hacer, reconocer cuando hay que reconocer. Y por algo el Señor, cuando nos habla, nos dice, calla. Si alguien te hizo lo malo, tú hazles el bien. ¿Por qué nos enseña el Señor eso? Porque es una de las maneras de llegarse al corazón de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él en sinceridad, cuando le decimos, Señor, mira, esto me está provocando tal cosa, con nombre y apellido, no disfrazando, no tapando las cosas, sino siendo sinceros con Dios, Dios puede hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Y nosotros encontramos en la palabra, pues, que los grandes hombres de Dios sufrieron persecución, fueron aborrecidos, fueron criticados, fueron señalados, fueron expuestos. Mismo Jesús lo pasó, y tenemos en la palabra cantidad de testimonio acerca de esto. Pero si algo tuvieron ellos es que supieron perdonar, supieron despojarse de esa carga. Tal vez sí se dolieron en su determinado momento porque como seres humanos nos dolemos, nos herimos por lo que nos hacen, pero cuando nosotros vamos al Señor tenemos consuelo. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay momentos en que hay que llorar, hay momentos en que hay que decirle, Señor, mírame lo que me está pasando, porque muchas veces cuando nos suceden estas cosas, revela lo que hay en nuestro corazón. Cuando nos dicen las cosas que nosotros no queremos escuchar,
cuando hablan mal de nosotros, cuando nos exponen, cuando nos aborrecen y sabemos en nuestro corazón o nos lo dicen de frente. No es fácil sobrellevar esto, pero nosotros tenemos un consuelo en el Señor, porque Jesús dice la palabra: el mundo os aborrecerá. Por lo tanto, a ustedes también los van a aborrecer en un determinado momento. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que tenemos que aprender a sobrellevar esto, a no guardar esas cosas en nuestro corazón, a guardar nuestro corazón de lo bueno, de lo que es agradable para Dios, y continuar el camino, seguir adelante. Porque todas estas cosas, a veces cuando suceden, lo que hace es que revela nuestro carácter. Cuando nosotros nos molestamos por lo que nos puedan decir o puedan hablar de nosotros, inmediatamente puede salir el hombre, ese viejo hombre en nuestras vidas, a defendernos, a decir cualquier cantidad de cosas. Pero si nosotros vemos en la palabra, nos enseña, pues Jesús no hizo eso. Jesús calló cuando tuvo que callar, supo hablar cuando tenía que hablar, y siempre Él no pecó. Dice la palabra que Él no pecó ni se halló engaño en su boca, porque todo lo que Él hizo fue sincero. A pesar de que en muchas oportunidades dijo, bueno, generación de víboras, y eso, imagínense, cómo caería a un corazón orgulloso que le dijeran generación de víbora, o incrédulo, o a mismo Pedro cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínense que a nosotros nos tuvieran que decir una palabra de esas, ¿no? ¿Cómo la vamos a tomar? Entonces el Señor mira muy bien cómo nosotros tomamos las cosas, y cuando simplemente no causan nada a nosotros, ni hace, pues estamos siendo agradables para Dios, porque estamos dejando que nuestro corazón no se cargue de todas estas cosas, sino mantenemos un corazón humilde, sencillo. Un niño no se pone a pensar por qué me dijeron esto, por qué me dijeron aquello, ni a darle maquinaciones ahí en la mente al enemigo, sino que simplemente el otro día el niño que tal vez le ofendió viene y lo abraza, y él vuelve y lo abraza y comparte sus juguetes y comparte la chupeta, y no ha pasado nada. Pero cuánto a nosotros nos cuesta a veces pasar la página y seguir el camino. ¿Verdad que nos cuesta a veces? Pero es allí donde el amor del Señor se perfecciona en nuestro corazón. Es allí donde el Señor hace una obra. Es allí donde nosotros tenemos que humillarnos. Cuando nos humillamos a Él, le decimos al Señor: me está pasando esto, me sucede esto, he visto que mi corazón hay estas cosas. Y qué agradable es para Dios cuando somos sinceros con Él, cuando no le tapamos nada. Al fin de todas las cosas, Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? El apóstol Pablo escribe estas palabras y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es algo que nosotros debemos tener pendiente. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos ciudadanos celestiales. Le pertenecemos al reino de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros tenemos nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Y Él dice aquí que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo carnal, en este cuerpo humano, vamos a tener debilidades, porque como seres humanos no somos perfectos y no podemos ver al Señor tal cual como es mientras vivamos en este cuerpo, porque dice la palabra que no heredará ni carne ni sangre, ¿verdad? Pero nosotros, mientras vivamos en este cuerpo, el Señor nos da a nosotros dominio propio para nosotros poder superar todas las cosas, ¿verdad? Y pasar por humillaciones, porque Jesús mismo las vivió. Los apóstoles las vivieron, los profetas las vivieron, los hombres del Señor vivieron humillaciones. Y dice la palabra que en los postreros días, hablando de los últimos tiempos, dice: todos los aborrecerán. Entonces, a veces, si no somos capaces de soportar una pequeña humillación que nos hacen en el trabajo, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar, en la familia, no somos capaces de soportar. Imagínense cómo van a ser esos tiempos cuando todo el mundo nos aborrezca por la palabra del Señor.
¿Cómo va a estar nuestro corazón? Imagínense si los apóstoles se hubiesen puesto, se pierden la salvación, si se hubiesen puesto a mirar lo que le dijeron, lo que no le dijeron, que lo criticaron, que lo señalaron, que lo juzgaron y no supo llevar esa humillación al Señor y ya, vamos a seguir adelante. Porque al fin de todas las cosas nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y quien nos defiende a nosotros es el Señor. Entonces nosotros debemos preocuparnos por eso y pasar la página y seguir adelante. Y dice la palabra, para que sea semejante el cuerpo de gloria. Y yo meditaba en esta palabra y reflexionaba y entendía que la gloria del Señor es saber humillarse. Jesús fue humillado hasta lo más bajo, dice la palabra, pero Él fue exaltado hasta lo más alto. La gloria del Padre vino sobre Jesús cuando Él se humilló. Dice la palabra que Jesús, estando en la condición de hombre, Él se humilló, y lo dice en Filipenses 2 del 7 al 8, dice, sino que se despojó a sí mismo. Hablando del Señor Jesús, el Señor Jesús se despojó a sí mismo, se despojó de ser Señor, se despojó del trono, del trono que estaba allá arriba con el Padre. Dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. O sea, no solamente se humilló para ser como uno de nosotros, para tomar forma de siervo, sino que estando en la condición de nosotros, se humilló todavía más. Y esto nos debe servir a nosotros como ejemplo, para nosotros humillar nuestro corazón y reconocer en nuestro corazón las cosas que tenemos. Dice, Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender es a ser obedientes hasta la muerte, a ser obedientes a la palabra hasta la muerte, a ser obedientes al Señor hasta la muerte, no importando lo que nos puedan decir los demás y nos puedan señalar. Y dice, y muerte de cruz. Y humillación como la que Cristo vivió, ninguno de nosotros la pasamos, ni la vamos a pasar, porque Él fue el que se humilló más abajo, dice la palabra del Señor. Y tomando forma de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, la humillación hace que nuestra carnalidad muera, hace que nosotros obtengamos madurez. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, cuando nosotros reconocemos que no nos las sabemos todas, cuando nosotros reconocemos que a veces tenemos competencias como hijos de Dios también, que nos comparamos a veces con el otro, que tal vez a veces pensamos que somos mejores o que somos peores, pero no, el Señor nos manda a servirle a Él, porque al fin de todas las cosas a todos el Señor nos prometió una misma cosa. Y es allí cuando el Señor, recordando la parábola aquello de los hombres que fueron contratados en la mañana y luego contrataron unos en la tarde y a todos les pagaron lo mismo. Y los que le habían contratado en la tarde, que trabajaron solamente una hora, les pagaron lo mismo a los que habían trabajado todo un día. Y se quejaron y dijeron, pero ¿por qué? No me parece justo. Pero aquí está dando un mensaje más profundo, hablando acerca de la salvación, hablando acerca de la corona de vida. No importa los años que tengamos en el Evangelio, tal vez unos tenemos más, otros tenemos poquito, pero a todos el Señor nos va a dar la misma paga, que es la salvación y la corona de vida. Y eso nos tiene que ser suficiente para todos nosotros. Nosotros no estamos en un camino de competencia, sino estamos en un camino de servicio, donde tenemos que buscar hacer las cosas en excelencia, pero para el Señor. Y en este mundo nosotros vemos las cosas de diferente manera. Nosotros vemos que el que está sentado en la mesa, ese es el más importante. A ese es al que le sirven, ese es el que tiene más atención, y él es el más importante, porque tiene tal vez dinero, porque tiene tal vez comodidad. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos el mayor es el que sirve, el que atiende la mesa, el que está presto para ayudar, el que se humilla, el que no le da pena servir, el que no le da pena tal vez agarrar un coleto y pasar coleto, el que no le da pena bajar la cabeza cuando tiene que bajar. Entonces, esto nos enseña la palabra, porque el Señor dice que Él le lavó los pies a los discípulos, dando enseñanza de que nosotros tenemos que humillarnos, de que dijo el Señor mismo, el Señor Jesús, yo no he venido para ser servido, sino yo vine a servir. Y si Él, siendo Dios, nos dice esta palabra, imagínense nosotros, si Él nos ha dado a todos a nosotros, y aún así dice que Él allá arriba se fue a preparar morada para nosotros, y que en aquel gran día está preparando una mesa completa y nos vendrá a servir.
Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Y en eso nosotros tenemos que velar todos los días de nuestra vida. Que lloramos, sí, pero es importante quebrar ese corazón, quebrar la dureza de nuestro corazón, humillarnos ante nuestro Señor, humillar nuestro corazón todos los días de nuestra vida, porque si nosotros examinamos nuestro corazón todos los días, algo vamos a encontrar allí. A veces no son las cosas externas las que nos están afectando, sino las cosas internas que tenemos guardadas allí, que no queremos exponerlas, que no queremos sacarlas a la luz, porque cuando alguien nos hace algo, de repente guardamos rencor y no me parece justo, pero entonces allí hay un síntoma que es el orgullo, que es el que no nos deja reconocer, bajar la cabeza y seguir adelante. Y el Señor pues ama al que sirve, no por competencia. Y como decía al principio, o sea, los discípulos mismos preguntaron, ¿quién es el mayor? En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, y comenzamos nosotros a recomendarnos otra vez a nosotros mismos. ¿O es necesario que nosotros obtengamos carta de recomendación de unos para con otros? Como referencias personales de una hoja de vida, que este sí, que este no. Si en el Señor eso no es así, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y debería ser suficiente el testimonio del Espíritu Santo para nosotros reconocernos como hijos de Dios. Debe ser suficiente el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos diga este sí es de Dios y este no es de Dios. Pero no que estemos prestos para señalarlo de ninguna manera, sino para poder discernir, para poder entender, para poder comprender. Porque las cosas del Señor no se toman como las cosas de esta tierra. El reino de los cielos no se compara con las cosas que hay en esta tierra. Pero si nosotros le buscamos a Él y escudriñamos la palabra, podemos llegar a conocer cosas maravillosas, cosas profundas de la palabra y del reino de los cielos. Cuando el Señor habla y el reino de los cielos es semejante a... O sea, está dándonos una señal de que en el reino de los cielos hay algo que sucede, que es diferente a la tierra. Y en el reino de los cielos el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta a sí mismo es humillado. Eso lo dice la palabra. Entonces procuremos nosotros humillarnos. Por eso el apóstol Pablo se gozaba cuando sufría, se gozaba cuando era perseguido, se gozaban los discípulos cuando eran apresados, porque eso significaba que estaban siendo humillados en esta tierra y en el cielo les estaba preparando una corona de vida para ellos. No nos sintamos mal cuando somos señalados, cuando somos criticados, cuando a veces no somos aceptados. No nos sintamos mal, miremos al Señor y tengamos consuelo en la palabra y sigamos adelante confiando en Él, porque Él nos defiende. Y dice la palabra que Él mira de lejos al altivo, lo dice la palabra. Entonces no seamos altivos, reconozcamos y sigamos adelante y veamos que la obra del Señor es buena. Cuando nosotros, pasó lo que pasó, el problema que tengamos, sigamos adelante confiando en el Señor. El Señor conoce nuestros corazones. A veces nosotros mismos ofendemos a los demás sin tener intención de hacerlo, pero tal vez las personas también se hieren, así como nos pueden pasar a nosotros que alguien nos hizo algo y tal vez nosotros seguimos con todas esas cosas y guardando nuestro corazón en tantas cosas y tal vez las cosas no eran así, porque también nosotros debemos reconocer que tenemos un adversario que es Satanás. Y él siempre está allí metiendo cizaña y haciendo lo malo, colocando lo malo, pero nosotros tenemos que aprender a colocar en nuestro corazón lo bueno. David fue una persona como nosotros. Los apóstoles fueron una persona como nosotros, pero ellos fueron perfectos, fueron perfeccionados por Cristo. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Y eso es de darle gracias al Señor, porque no somos perfectos ninguno de nosotros, no somos perfectos en esta tierra. Necesitamos morir a todas estas cosas. Necesitamos tener un corazón limpio y agradable para el Señor, que si tenemos que sufrir, hagámoslo en amor. Sabemos que dice la palabra que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para Dios. Sí, que la hagamos de todo corazón, sabiendo que de Él es que vamos a recibir recompensa, no de los hombres. Porque cuando nosotros ponemos la mira en agradar a las personas y somos lastimados y somos heridos, entonces nos frustramos, nos seguimos adelante, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, pero es allí donde el Señor envía la gloria de Él, porque dice: mi hijo me está soportando todo esto porque me ama a mí, porque lo está haciendo para mí, no lo está haciendo para los hombres, y a Dios le agrada eso y al Señor le agrada eso.
Dios me le bendiga. Espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas, que el Señor siga haciendo esa obra en su vida, en mi vida, en cada uno de nosotros. El Señor nos ama con amor eterno. Mire, el Señor dio su vida por nosotros y el deseo de Él es que nosotros seamos salvos. No dejemos que nada ni nadie nos robe la corona de vida que Él nos ha prometido. Sigamos adelante confiando en Él. No importa si estamos de último en la cola, no importa si somos el último a entrar, pero lo más importante es llegar con la buena obra, presentándole la ofrenda más grande que podemos presentar al Señor, que es nuestro corazón, que es un corazón puro. Por eso dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos el corazón de la basura, guardemos el corazón de la soberbia, del orgullo, de todas estas cosas que no le agradan al Señor, que el Señor conoce por qué sufrimos. El Señor lo sabe todo, nosotros no podemos esconderle nada a Él. Dios les bendiga, un abrazo para todos ustedes, el Señor les ama grandemente, Dios les bendiga.